Hola, hola, hola amigos, saludos, bienvenidos al programa de hoy. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy tendremos un invitado, el señor Emanuel Espinosa del Grupo Rojo. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer la semana que viene. Estamos tratando de organizarnos un poquito mejor y poder tener algún tipo de programación previa para que ustedes sepan lo que está pasando. La próxima semana tendremos el día lunes un tornamesa, el tornamesa número 22. Ya hemos hecho un montón de tornamesas, sorprendentemente. Eh, y ese tornamesa va a ser enfocado a House of Worship y los retos del COVID-19. Y vamos a tener eh, directores técnicos de diferentes organizaciones e iglesias que han tenido que hacer reajustes rápidamente para poder manejar este asunto de la epidemia del COVID-19. El día martes tendremos una nueva sección, se llama el dúo simbiótico. Y ese primer dúo simbiótico número uno va a ser con Tim Vives, que el Tim Vives consta de el señor Memo y Jorge. Sala y monitores para el señor Carlos Vives. Eh, Debemos ver que esté saliendo la transmisión. Vamos a asegurar que estemos al aire. Sí, estamos al aire. Estamos al aire en YouTube. Perfecto. A veces reviso muy tarde. Estamos bien. Este, entonces, el miércoles tendremos desde el tornamesa y tendremos un equipo de amigos de Mayer Sound o Meyer Sound, como dicen los gringos, que vamos a estar hablando M-Noise. M-Noise es una nueva señal para calibración que ellos hicieron, que no sé mucho, pero hasta donde sé, esa señal te permite no solamente medir respuesta de frecuencia y fase, sino también un poco la parte de los trascientes y dinámicas y el pulso. All right. El jueves tendremos la reseña de Yamil. Vamos a estar hablando de plugins que no suenan. Plugins que no suenan. Eso está interesante. Si quieres saber lo que es un plugin que no suena, venga el próximo jueves. Y el viernes tendremos desde el tornamesa número 24 y estaremos hablando de audio over IP. Señores, ya las redes de audio no son el futuro. Las redes de audio son el presente. Y pues tenemos que educarnos y orientarnos en cuanto a estos protocolos de audio over IP, audio sobre redes. Y tendremos gente de Audinate, tendremos gente de Avid, de Waves, y de un DMV. Así que eso sería el próximo viernes y todos los días. Esta cita es a las 4. Ok. Entonces ya tenemos por aquí al señor Emanuel. ¿Me escucha? Hola, Emanuel. Hola, Emanuel. A ver si me escucha por aquí. ¡Hey, saludos! Nada, vamos directo al aire. Por ahí. Gustazo, mano. Démosle, démosle. Sí, señor. Ok. Espérate, no me está llegando el video. Se me ha desconectado el Zoom. Rapidito lo configuro. Y aquí estamos. Hola, Manuel, saludos. Vamos a darle rapidito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me oyes bien ahí? ¿Todo bien? Perfecto, te escucho perfecto. ¿Cómo has estado, Chido. brother? Qué gusto poder conversar contigo. Hace mucho rato tenía ganas de poder conversar contigo. No, mano, pues todo muy bien. Acá nosotros vivimos en Arizona. Y bien, tranquilos, a pesar de todos los rollos estos de la cuarentena, todo muy bien, gracias a Dios. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos adolescentes. Ellos siempre han hecho escuela en casa, entonces la verdad para nosotros esto ha sido nada más de lo mismo. Digo, no del todo, pues, pero en cuanto a estar mucho en casa, Si no les cambia más o menos, tanto la rutina sí, de sí. la casa. Ok, buenísimo. Sí. Emanuel, muchas gracias por acceder a la invitación. La verdad que es un honor poder tenerte aquí en este programa del día de hoy. Nuestro enfoque es mayormente a la parte técnica, y sé que eres un gran productor. De hecho, yo no conocía a Rojo hasta que una vez me llamó Orlando Rodríguez, que tenía un evento en Puerto Rico y perdió el vuelo.
tenía un evento creo que era la noche gospel de la feria, y yo fui última hora a cubrirlo, nunca había escuchado el grupo, y ese día quedé encantado con la música. Me recuerdo que Napoleón es el manejador, ¿verdad? Sí, Me dio un CD de Independencia, y la verdad que es un trabajo magistral. Ese disco eh, órale. es una obra de arte y de mis discos de rock en español favoritos. Este, Oh, no, hombre, mano, qué chido, no, gracias. de esos discos que tú dices, yo quisiera haber hecho ese disco. Pero la verdad que es una obra magistral. ¿Cómo supiste que la música era el camino para ti, el rumbo para ti? Órale, creo que nunca me han hecho esa pregunta, mano, he hecho muchas entrevistas. Hoy van a ser diferentes. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Yo tenía 8 años, soy el menor de 7 hijos en mi casa. Tenía 8 años y mis hermanos, bueno, crecimos como hijos de pastores y mis hermanos siempre estaban en la música, cantaban, y alguien les metió en la cabeza en hacer una grabación. Entonces, yo ya tocaba la batería desde niño y algo de guitarra acústica, pero mis hermanos, cuando yo tenía 8 años, ellos son más grandes que yo, vinieron a Estados Unidos. Yo soy de una ciudad que se llama Hermosillo, Sonora, en el norte de México. Vienen a Estados Unidos, trabajan con alguien por un tiempo preparando un disco, y cuando regresan, ellos nos estaban platicando, ponían el cassette donde estaban los ensayos y decían, y el productor dijo, y el productor mencionó, y el productor nos cambió, y el productor va a usar, y el productor. Y dije, hey, pues yo quiero ser un productor un día. De ahí empieza la onda, porque yo como que vi, hey, bueno, entonces un productor tiene que ver con las decisiones del disco. Yo estaba muy chavito, pero yo creo que por ser el menor de 7 en la casa era muy observador, ¿no? Mi opinión no contaba, entonces yo nomás observaba, pero eso creo que a fin de cuentas me ayudó mucho. Y yo lo que tengo memoria es eso, a mis 8 años pensar, yo quiero ser un productor y usar la música para que otros conozcan de Jesús, es lo que vivimos en la casa y todo esto que ha pasado. Y entonces yo me acuerdo que fue allá a los 8 años, mano. Wow, joven, muy joven. Sí, No somos muchos los que tenemos la bendición de saber tan temprano lo que queremos hacer. Quizás yo no tan temprano, pero sí bastante temprano, posiblemente muy cerca de esa edad. Eh, sí, y la verdad que es una experiencia interesante porque se me hace difícil a veces entender que la gente todavía no tiene un norte, porque lo estuve muy claro. Ya, pues, a veces pues, puedo estar un poquito injusto. Eh, sí. ¿Y sabes qué? ujú, Déjame decir algo. Tuve la bendición, porque yo empecé a decir que quería ser músico como a los 9, 10 años. Y tuve la bendición que en mi casa nunca me dijeron, hey, de músico te vas a morir de hambre, como a muchos les dicen, ¿verdad? sí, señor. Los mismos papás, los hermanos, los tíos, no, no, pero estudia algo más porque de eso te vas a morir de hambre. O ten dónde caer, ¿no? Como que si vas a caer, ya te están diciendo que vas a fracasar y te están diciendo para cuando fracases, que tengas algo. Yo tuve la bendición de que no fue así, al contrario, mi papá dijo, si vas a ser músico, entonces a estudiar música, y me metió a estudiar música desde niño. Yo creo que es una bendición muy grande de que tuve mis papás. O sea, que tus papás fueron visionarios en el sentido de que pudieron visualizarte a ti en el mundo de la música. Este, y, Yo creo y, que sí, mano. y a esa edad, ¿tú tocabas? Yo empecé desde que tengo memoria toco batería. Ok. Y cuando el hermano Jorge y el hermano Toño se fueron de la iglesia, que eran los que tocaban guitarra, tuve que empezar a tocar guitarra. Ok. Y esto es lo que me pasó. En las iglesias generalmente, y sobre todo en aquel entonces, no le gustaba ensayar a la gente. Nomás pasaban enfrente y decían, yo quiero cantar esta canción. Ujú. Y tú ni sabías no sabías que iban a cantar. Y le das un tono y ya de cuenta que no les diste nada. Empiezan a cantar donde quieran. ¿Y qué haces tú? Tú tienes que buscarle y de repente caes en la bemol, ¿no? En una guitarra bien dura como quien dice, estás aprendiendo las canciones ahí. Ese fue mi adiestramiento auditivo, mano. O sea, estaba de lujo. Wow.
yo estoy bien convencido que la iglesia es el mejor taller para un músico. Sí, mano, Y definitivamente. yo soy de Puerto Rico y viendo los chamacos, los chavales que están yendo a las escuelas de música, muchos salen de la iglesia porque es un único taller constantemente toda la semana. Este, Exacto. Es un concierto cada fin de semana. eso es así. Y sale mucho músico bueno. Sí, Y dentro de la música secular hay muchos músicos y muchos técnicos que salen de iglesia. Pasa que muchos sí. no lo dejan saber ni lo quieren, ni quieren que lo sepan. No sé por qué. Pero y vamos. Este, entonces empezaste tocando batería, pasaste la guitarra y ¿cómo llegaste al bajo? Yo tenía 12 años, igual pasó, el bajista de la iglesia se fue a vivir a otra ciudad y en ese tiempo nadie quería tocar el bajo, es principio de los 80s y casi toda la música cristiana, creo, venía de un trasfondo medio ranchero o medio esa onda. Entonces el bajo era pum, 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 Ok. ¿verdad? Y se acababa y la siguiente era pum, 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 lo mismo, pero en otro tono. Entonces, no sé si era eso o qué, pero la gente no le gustaba, o los chavos, ¿no? Querían batería, querían guitarra. Entonces yo veo el bajo, solito ahí, me subí y a partir de ahí me hice bajista en la iglesia, pero pasó algo. Un amigo me regala un cassette que era copia de copia de copia, no decía de quién era, pero había un bajista monstruoso y cuando yo lo oigo, dije, no inventes, eso es el bajo, lo quiero. Y empecé a tratar de copiarlo. Yo no tenía bajo en mi casa, entonces con la guitarra que había en la casa sacaba sus líneas. Años después supe que era Koinonia, la banda de Abraham Abraham Laboriel. Laboriel. Wow. Abraham Laboriel, sin yo saber su nombre todavía, es quien me hizo enamorarme del bajo. Y ahí es donde yo trato de copiarlo y aprender sus cosas. Oh, increíble, ¿verdad? Un mentor a la Sí. distancia sin saberlo. No, y luego años después lo conocí y lo quería, bueno, lo abracé, casi lo besé y le decía, mano, gracias por lo que hiciste, por lo que inspiraste no solo a mí, a muchos, pero le platiqué rapidito y él estaba como, ya ves cómo es Abraham Laboril, es un corazón con patas, ¿no? Y él todo, no, no, gracias, qué bendición, qué privilegio, pero sí, fue que descubrí a Abraham Laboriel a mis 12 años que me cambió la onda. Qué bien, qué increíble. Este, ¿qué fue o sea, previo a esa grabación, ¿hubo alguna otra que tú dijeras, wow, me encanta el sonido o que te cautivara tan profundo como eso? ¿O esa fue la primera vez? Sabes, en mi casa solo se permitía oír música cristiana. Mis papás solo dejaban oír música cristiana. Pero yo soy menor de 7, entonces eran como 5 hermanos adolescentes. Entonces, como mis papás se salían de la iglesia, entonces ya sonaba los Beatles, sonaba Led Zeppelin, Ok. sonaba Bob, Rayo Speedwagon, Queen, y luego mis hermanas José Luis Perales, José Luis Rodríguez, Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Diango, ¿me entiendes? Había de todo en la casa y de muchos gustos. Entonces, sin yo darme cuenta, se estaba armando una enciclopedia en mi cabeza musical. No me daba cuenta. Pero yo, como me gustaba la música, me aprendía los redobles, ¿verdad? Igualito lo que hacía alguien, lo que hacía algún bajista. No sabía los nombres todavía, pero había un cantante negro que se llamaba Andrew Crouch. Hello. Perdón, Ahí está. ¿estás ahí? Sí, sí, estamos aquí, que se fue Oh, momentáneamente. perdón. Déjame, te digo bien rápido, estoy alargándome mucho mis respuestas, pero No, no, no. uh, Yo no tengo prisa, yo quiero eh, conocer a Emanuel. Así que lo dejo en tu órale, cancha. hay, hay un cantante, mano, que había varios discos en la casa, el LP, el grandote, Andrew Crouch. Oh, Andrew Crouch era un cantante gospel negro. Hay un concierto de él en Londres que
donde está grabado en vivo y a mí me impresionaba. No, yo no sabía inglés, ahorita más o menos lo machuco, lo hablo así como Nacho Libre. ¿Has visto la película de Nacho Libre, no? Sí, señor. Yo también lo Así, machuco, pero a lo boricua. sí. Pero ese disco pasaba algo aquí adentro. No solo era lo musical, sino algo pasaba aquí adentro. Y aunque yo no entendía mucho el inglés, pero este cuate tenía una manera de comunicar muy gruesa y cantaba canciones que eran, lo oíamos en los 80s, pero ese era un feel setentero, pero bien hecho, el funk bien hecho y el pop bien hecho. eh, pero había algo que pasaba aquí adentro con las emociones. Entonces, ese disco y música que él hacía, aunque si ahorita lo escuchamos, puede ser que alguien diga, hey, pues tiene estos detalles y puede ser, pero obvio, en esos tiempos, creo que todavía obviamente tiene mucha eh, eh, esencia que nos puede tocar, pero nadie hacía eso. Y entonces eso para mí era como un disco que me marcó por lo que él cantaba, tocaba el piano, tenía la gente aquí, aquí tenía la gente, se notaba. Entonces era un disco que me impresionó mucho. Ok. Um, ¿Alguna vez tus papás supieron que ustedes tocaban otra música cuando ellos se iban? Sí, se enojaban. Ah, Yo descubrí, después de descubrir a Abraham Laboriel, descubrí a Striper, ok. eh, una banda de heavy metal que eran cristianos, según esto, pero mi papá decía, ¿cómo puedes decir que esos maricones? Bueno, perdón, maricones en México no es No mala es palabra, ofensivo, sí, sí. perdón. Sé que en algunos lugares sí, pero él decía, ¿cómo puedes decir que esos cuates son Cristianos. cristianos? Mira el pelo, míralo, parece una mujer y esto. Pero sí, de repente nos regañaban, eh, pero chido igual, nos amaban de todos modos. Está buena la historia. Este, estuve leyendo un poquito de tu biografía en Wikipedia, de hecho la compartí con los oyentes para que conozcan un poquito de con quién estamos hablando. Vi que fuiste a estudiar Instituto Canción. Háblame de esa experiencia. Ah, ¿Fue Instituto Canción fíjate que o, yo no es, o yo estoy equivocado? Un instituto en mm, México y después trabajaste en Canción. ¿Cómo fue eso? Estoy confundido. sí, eso pasó. Yo termino la preparatoria, en México le decimos preparatoria, la high school. Ok. Tenía 17 años, me acuerdo. Las clases terminaron el 22 de mayo. Yo me fui el 23 de mayo, ni me esperé a la graduación. Quería irme a la Ciudad de México y estudiar en una escuela de música grande, conocida, pero llegué tarde a las audiciones que había. Entonces me metí a otra escuela de música que tenía un cantante de música cristiana que se llama Miguel Casina. Ok. Miguel Casina ya se había ido a vivir a España, pero el programa que tenían de música ahí era impresionante. Lo que pasó es esto, casi todas las escuelas de música te enseñan una formación clásica, ¿cierto? Ujú. Pero ahí el que armó todo el programa se llama Elías Amabilis, que él todavía enseña en Ciudad de México. Es un increíble maestro. Él había estudiado con Dick Grove en Los Ángeles. Ok. Entiendo hasta ahorita que después Berkeley compró ese sistema de Dick Grove para ponerlo en Boston en la escuela. Pero este sistema de Dick Grove era pura armonía moderna. Entonces, Elías Amabilis está usando muchas de esas cosas y aunque yo tocaba desde chavo, había muchas cosas que yo no sabía porque lo que había estudiado era la formación clásica. Entonces, yo ya estaba aprendiendo de modos desde a partir del segundo mes. Así de chido era la escuela Wow. en cuanto a armonía moderna. Entonces, me mata todo eso, o sea, me encantó porque había unas cositas que yo sabía, pero ahora ya sabía los nombres, ¿no? Eh,
y entendía cosas de intervalo por el oído, pero ahora ya sabía el nombre y dónde se generaba. Entonces, ese tiempo de estar, solo estuve 6 meses porque fue cuando Marcos Witt me invita a tocar bajo con él, pero estuve en ese tiempo ahí en la escuela de música y al mismo tiempo yo era asistonto, le digo asistonto, no asistente, en el estudio de Torre Fuerte, increíbles músicos en México. La razón que llegué ahí es porque yo había producido un disco para uno de mis hermanos cuando yo tenía 16 años y el ingeniero de grabación, porque Dios fue bueno, fue Ronnie Hoffman. Ronnie Hoffman recién hacía un año o menos acababa de ganar un Grammy con José Feliciano. Feliciano. Ajá. Entonces, él, eh, Jesús Adrián Romero es amigo de mis hermanos desde que son adolescentes, pero en aquel entonces nadie conocía de Jesús Adrián. Pero le habló mi hermano a él para decirle, oye, queremos grabar, pero grabar en Estados Unidos. Y Jesús Adrián dice, mano, yo no conozco a nadie, déjame le pregunto a Ronnie. Y Ronnie dijo, hey, pues que se vengan y lo hacemos acá. Entonces, yo soy un chamaco de 16 años y voy trabajando con este monstruo que tenía toda esa experiencia. Entonces, yo lo conocí a él a mis 16 años, ¿cierto? Y una lección muy padre con él fue que yo estaba grabando y claro, lo tengo a él enseguida grabando, usando la máquina y él ponchando y todo eso. Y yo le decía, oye, porque yo programé la batería y lo iba a tocar el bajo, programé la batería y los teclados y yo iba a grabar el bajo y la guitarra en el estudio. Entonces estoy grabando el bajo y le digo, oye, ¿cómo ves? ¿Está bien así o mejor esto? Y él me dice, no sé, como tú quieras. Y dije, oh, bueno, y entonces ya, y más adelante hago algo más y le pregunto, oye, ¿qué opinas? Y me dice, no sé, tú eres el productor. Y después que me lo dice como unas 4 veces, yo pensé, este cuate qué mala onda, no me quiere sugerir nada, ni nada por el estilo. No, lo que entendí es que él me estaba enseñando a ser productor. Un productor lo que hace es tomar decisiones. Y entonces él me estaba dando esos tips y yo como al tercer día agarré seguridad en mí mismo y ahora lo que hacía era yo tomar decisiones. Bueno, me regresé. Pero es por esa razón que cuando estaba en México y estudiando música, yo estaba de asistonto en el estudio de Torre Fuerte. Realmente yo no sabía nada de grabación, pero ahí estando con Ronnie es que pude aprender. Vi a Álvaro López grabando batería, yo lo estaba en la máquina, cuando están grabando voz de fondo, están grabando metales y Heriberto saca la partitura y me dice, hey, vamos a entrar en el compás 17, pero después del segundo 16 entras. Y yo estoy, órale, mano, pues sale, qué bueno que estudié un poquito de música para saber lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, fue un tiempo, aunque solo estuve 6 meses en Ciudad de México, fue un tiempo de aprender mucho, mucho. Wow, increíble. Lo más impresionante es que con 16 años te deleguen una producción que es un presupuesto, es un gasto. Este, definitivamente Dios te puso en gracia. Este, Ah, absolutamente. Sí, todo es por la gracia de Dios. Y obvio, era mi hermano, él no quería pagarle a alguien más, entonces mejor me dijo que yo se lo hiciera gratis, pero había muchas otras cosas que cuidar, ¿cierto? sí, pero haciendo es que se aprende, te hizo el camino. Este, Sí, sí. estoy estudiando coaching ya hace un año y un poquito. eh, y una de las cosas que ellos enfatizan mucho es que, por ejemplo, dicen que el perfeccionista llega tarde siempre. Y a veces es mejor empezar a caminar y en la marcha Wow. a esperar a estar preparado, porque si esperas a estar preparado, posiblemente nunca lo estés. Uno nunca acaba de aprender. Y a veces tenemos esa mala concepción de que queremos saberlo Es, todo para hacer las cosas y
nunca hacemos nada porque nunca estamos listos, hay que hacer. Así que eres un ejemplo de eso. Eso es muy cierto. Eres un ejemplo de eso. No, hombre, no, Manuel, absolutamente ha sido la gracia de Dios. Sí, señor, sí, señor. Am, eh, después de esa producción de tu hermano, de trabajar con Ronnie, que tuve el gusto de conocerlo una vez, de hecho con Torrefuerte, que me tocó hacerle monitores, y Ronnie hizo sala aquí en un concierto en Bayamón. Órale. Es la única vez que he visto ambos, a Torrefuerte y a Ronnie. Am, Órale. después de ese proceso con Ronnie, ¿cuál fue el próximo paso? Perdón, te perdí. Ah, ok. Ok, no sé si en mi conexión, déjame revisar. Ok, estamos de vuelta. Después de Ahí esa, estamos, sí. de- después de esa experiencia con Ronnie, ¿cuál fue el próximo paso? Marcos Witt escuchó aquella grabación que yo había hecho 2 años antes. Y Marcos siempre ha sido un visionario. Yo creo que Marcos vio que había potencial. Nos habíamos conocido um, eh, un año antes por medio de mi hermano y esa grabación. Entonces Marcos me dijo, hey, ¿por qué no te vas a Durango? Allá puedes estudiar, seguir los estudios en la Universidad de Durango y mientras trabajar en el estudio, pero yo prefería irme a México, por eso me fui a México. Pero cuando ya él me invita otra vez y me dice, el bajista se fue, me encantaría que toques el bajo, además que produzcas cosas en canción que se llama La Compañía de Marcos y puedes seguir estudiando en la universidad. Y entonces es que yo me fui, recién cumplí 18 años y me fui a vivir a Durango y comenzar a trabajar con Marcos Witt. Wow. La verdad que Marcos definitivamente es un visionario y yo creo que ha sido un pilar de la industria estructurada de la música cristiana. Porque yo creo que antes de canción Wow, era solo estructura. lo has dicho muy bien. De hecho, alguien hace poquito me preguntó qué opinaba de la industria de la música cristiana. Eh, y les dije, realmente no existió ninguna hasta que Marcos Witt decidió invertir, porque fue inversiones que Marcos hizo con su propio dinero, literalmente, porque yo lo vi, él invirtiendo en otros artistas y apoyando a otros artistas y empujando algo que no había, o sea, no había una estructura para hacer llegar música a lugares, a una estructura de cómo atender a las radios, todo ese asunto. Había ideas y cosas regionales que pasaban, pero que se organizó. Sí, Marcos es yo creo, el iniciador estructurado, como tú lo dijiste, de eso definitivamente. Ok. Am, yo creo que cuando la gente empieza a producir, muchas veces no está clara en lo que está haciendo, porque hay cosas que no se enseñan, simplemente se hacen y te va formando. Si escuchas, te economizas golpes. Si eres terco, te lleva golpes de más y aprendes a son de golpes. Del Emanuel, en ese momento empezando a producir al Emanuel de ahora, ¿cuál sería una diferencia o algunas diferencias significativas? Uy, buena pregunta. Yo creo intros más cortas. Aprendí con el tiempo que la voz es lo más importante. Cuando hacemos un álbum que tiene un cantante, creo que el peligro de los que somos músicos y que estamos enamorados de la música, podemos equivocarnos e irnos hacia la majestuosidad y belleza de la música, lo cual debe estar, pero no debe estar encima de la importancia de la voz. Creo que eso es algo que aprendí con el tiempo. Um, la importancia de la voz es más importante que cierto redoble de la batería, que cierto acorde, aunque cierto arreglo. Y entonces todo es trabajar alrededor de la voz
y que sea un producto, porque a fin de cuentas de eso estamos encargados los productores, que hay un producto que sirva para la visión que se quiere, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el principal. Eh, ¿Cuál es la, perdón, cuál es la principal responsabilidad de un productor y qué es un productor? Porque últimamente los términos se usan tan livianamente. Cualquier persona que toca un equipo de sonido, ingeniero de sonido, cualquier persona que tiene un auto arranger es productor. Este, cualquier persona que tenga una cámara es un fotógrafo. Está Sí. todo tan hasta cierto punto simplificado y democratizado que como que le perdemos un poquito de respeto a veces a los términos y a los nombres. Este, Ujú. ¿Cuál sería tu definición de un productor? Yo creo que la manera más sencilla es que estás encargado de un producto, ¿cierto? Todos estaríamos de acuerdo con eso. Por eso yo creo la definición después de eso para mí sería ayudar a lograr la visión musical a la que se quiere llegar. Y yo creo que eso es clave, porque un productor está para servir, un productor está para ayudar a lograr esa visión. Y si esa visión se pensaba llegar acá, tú cómo hacer que todavía dé más. Ah, pero está sirviendo a fin de cuentas, está sirviendo a una visión. Por eso es importante hablar antes y decir dónde queremos llegar. Porque puede ser que es un disco que dice, hey, no me importa quién lo escuche, yo quiero que hagamos esto. Hey, si no importa, vámonos, ¿no? Y haces canciones de 12 minutos y haces intros de 1 minuto y medio y todo lo que el artista quiere le ayudas a que esté mejor, claro. Pero si tú dices, yo quiero que esta canción alcance a ciertas personas y quiero que se toque en las radios, ok, entonces ya estás pensando en otra manera. ¿Por qué? Porque quieres que entre en el formato de la radio y es cierto, no quieres, digamos, prostituirte en el sentido de, no voy a crear nada, nada más, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? Y vamos a hacer eso también. No, no estoy diciendo de ser un yo también, pero sí como dentro del formato que hay que estar, ayudar. Y yo creo que es ahí donde debe haber un espíritu de servicio y eso es para el productor y para los músicos que tocan una grabación. Es cómo ayudo a servir esto, ¿no? Que se logre. Buenísimo. Mucha gente pasa de arreglista a productor. La gente asume que porque arregla es un productor. Eh, Como arreglista, ¿qué error es muy fácil cometer a la hora de producir? Yo creo una de las cosas es enfocarte en la música. Ese es uno. Y lo número dos, no entender las personalidades. Yo creo que es vital aprender a trabajar con diferentes personalidades. Yo soy un introvertido, pero me ha tocado trabajar con personas tipo A y coléricos. Y entonces tú debes aprender a manejar la situación para llegar a la visión, ¿no? O a lo mejor tú eres una persona que te gusta siempre tener el control de todo y de repente estás con un artista que es normal, que puede estar en un momento inseguro. No sé si ese coro funciona, no estoy seguro, a lo mejor debemos cambiar esta línea. Y tú, no, ya quedó así, vamos a darle, ya compusimos la canción, ya se definió, ¿y me entiendes? En vez de ayudar, porque muchas veces el productor es casi como un psicólogo, mano, debes ayudar a la persona a que aquella visión que se habló se pueda lograr. Entonces lo encaminas, lo inspiras, le das espacio. Entonces, creo que cuando eres arreglista y brincas a producir sin tener esos detalles, puedes sufrir la producción. Ok. Am, ¿Te ha tocado una circunstancia que tengas un artista sin visión? Que simplemente, por ejemplo, en Puerto Rico hubo una época que los packages eran la orden del día. Y tú le dabas $5,000 a una persona y 10 canciones y venís y ponías la voz y te iba. Entonces, pues, habían producción en masa de discos, pero no había visión. ¿Te ha tocado alguno de esos? ¿Qué harías? Sí me ha tocado, hay gente con muy buenas intenciones,
Pero, por ejemplo, no porque yo necesite levantar una barda, ¿verdad? Acá atrás de mi casa, voy a tomar unas clases de construcción o me voy a comprar una mezcladora de esas grandotas donde mezclan el cemento. No, voy a contratar a alguien que sabe hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces hay gente con buena intención que quiere decir algo, pero no es el lugar de ellos hacer una grabación. A lo mejor es un compositor y debes enfocarte en seguir componiendo, no necesariamente es porque tengas que grabar. Ah, y a veces con esas buenas intenciones las emociones nos ganan y puede ser que uno, y nos pasan todos en la vida en varias cosas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido algún error en algo que no nos debíamos haber metido? Entonces, por eso, para mí, cuando yo voy a producir con alguien, yo siempre les pregunto, hey, ¿tienes una visión escrita? Lo hago adrede, nada más para saber qué tanto han pensado de a lo que están tirándole, ¿verdad? Porque cuando alguien no tiene una visión escrita, creo que es más difícil apuntar hacia dónde vas. Ah, y muchas veces no la tienen, pero eso no quiere decir que no sepan, sino que tienen que definirlo. Y trato de ayudarles oye, mira, te voy a recomendar este libro. Oye, mira, ¿por qué no checas estas cositas? Te voy a dar unos puntos y después de eso escribe la visión. Y muchas veces llegan y dicen, oye, ¿sabes qué, mano? Sí, se me hace que me voy a esperar o cosas por el estilo. Yo creo que es bueno como productores, como músicos. La idea es servir, no es hacer dinero nada más. Entonces, si lo que quieres es hacer dinero, pues hay varias maneras de hacerlo, pero si realmente quieres servir a la persona, y le dices, hey, y dale, mano, dale con eso y cuando estés listo, vemos cómo darle con este proyecto, ¿no? Yo creo que eso es padre porque quedan puentes para siempre. Eso es algo que yo creo que es importante cuidar en todos, porque acuérdate, tu trabajo no es nada más este año y el que viene, no, puede ser los siguientes 10, 20, 30 años si vas armando puentes. Y yo creo que eso es importante. Yo digo que yo soy más negociante, lo mío no es hacer negocio. O sea, lo mío es arte y relaciones. Ujú. Y me acuerdo hace muchos años, y tengo un amigo de muchos años que lo conocí en estas circunstancias. En mi primer trabajo era un estudio que aquello era Toys R Us, aquí yo tenía todos los juguetes, era una cosa impresionante. Y llega este chico, no, que mi grupo, y hablando de mi grupo, y mi grupo, y mi grupo, y mi grupo, y yo quiero grabar, y vengo a ver el estudio. Y yo lo miro así, y le doy la orientación, bla, bla, como pude, porque yo también era un rookie. Y de momento le digo, oye, ¿cuánto tiempo tiene tu grupo? Y me dice, un mes. Y yo lo miré y le dije, ¿y tú un mes crees que tú estás listo para grabar? Órale, buena pregunta. Y el tipo se fue abochornado, pero años más tarde, el hombre regresó que tenía una persona que quería invertir en su proyecto y que la única persona en esa ronda que había sido honesta con él de no querer tomarle su dinero fui yo. Y Mira, hasta el sol de hoy somos amigos. mira, sí, eso pasa, mano, eso pasa. Hacer puentes es lo mejor que puede haber. Sí, sí, señor. Am, libros. ¿Qué libro le recomendaría a alguien en esas circunstancias? Son un buen dato. Bueno, hay un libro que a mí me encanta, se escribió en 1975, lo leí cuando yo tenía 19 años y hace poquito lo terminamos de leer con mis hijos. Yo todavía tengo ese libro, no lo tengo aquí conmigo, pero lo tengo acá en la casa. Ese libro se llama Nos veremos en la cumbre de Zig Ziglar. Nos veremos en la cumbre. Am, Él platica unas cosas impresionantes de la vida. Él es el que yo oí por primera vez, bueno, Jesús lo dijo, obviamente, el que quiera ser grande en el reino tiene que ser servidor, ¿no? En Mateo 20, él habla de eso. Entonces, de ahí parte todo, pero este señor Zig Ziglar menciona cómo para tú tener lo tuyo, le debes ayudar a otros. Dice, cuando tú ayudes a otros a lograr lo que ellos quieren, tú vas a poder tener lo que tú quieres. No hizo mucho sentido al principio, pero es obvio.
cuando tú sirves a otros, tú vas a estar logrando lo tuyo en un poco tiempo. ¿Por qué? Porque al servir a otros se van armando puentes, vas desarrollando cosas, vas creciendo, vas juntando tu dinerito, vas conociendo personas, todo se va aunando, vas redescubriendo tu llamado, tu visión, tu propósito. Todo eso es súper vital. Y otra cosa de que habla Zig Ziglar es ser responsable, o sea, tú responder por tus propias acciones. O sea, la situación en que tú estás no es culpa de alguien más, no es de tus papás, no es de Dios, no es del gobierno, no es del que no te ayudó, no es del que te transió con $1,000, no. Cómo reaccionas a tus problemas es vital que tú aprendas a hacerlo. Entonces, ese libro creo yo es un tesoro. Y luego, a la hora de armar visión, hay algo que este Stephen Covey siempre escribió cosas increíbles. Él escribió Los 7 hábitos de la gente altamente afectiva, pero él tiene una agenda y parte de esa agenda es lo que yo le comparto a muchos. Él tiene una agenda que ahí, al principio de la agenda, te enseña cómo llegar a tu mission statement, definir tus roles, hacer unos ejercicios de qué es cosas importantes, qué quieres hacer, ser, tener, cosas por el estilo. Yo creo que no hay nada más poderoso que cuando ponemos a ejercitar nuestro cerebro. Yo creo que Dios nos ha bendecido con creatividad y con curiosidad. Y yo creo que debemos usar a Yamil para inspirarnos, a tu artista favorito, a tu productor favorito. Sí, dale, dale, inspira, aprende de otros, pero que eso sea para tú despertar el cerebro y ponerte a pensar. Yo creo esos ejercicios a mí que me hacen escribir, o sea, es como echarle, mientras estás escribiendo, tienes que orar y tienes que pensar, y, ¿me entiendes? Todo eso es muy poderoso. Wow. Creo que conseguí la imagen del libro, la puse por ahí, espero que sea esa. Eh, Se supone que tengas un retorno aquí, pero no me está funcionando. Y dijiste que era, nos veremos en la cumbre. Zig Ziglar, ahí están las personas para si quieren sacar una foto a la pantalla. Y el otro era el de Stephen Covey, el de los 7 hábitos. Sí, Ok, vamos a ponerlo por aquí para que lo puedan ver. Por aquí. 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Así que si quieren sacar una fotito, por ahí lo pueden encontrar y ahí están los datos. Eh, muchas gracias por... ok, aquí está el de Stephen Covey. Ok, aquí lo pueden ver. Y por aquí está el de Zig Ziglar. Nos veremos en la cumbre. Muchas gracias por el dato. Conocí el de Stephen Covey, pero no el de Zig Ziglar. Así que órale, lo voy a estar chequeando. Am, órale. ¿Cuánto tiempo llevamos? No te quiero coger mucho tiempo tampoco. Este, ¿Cómo nace Rojo después de venir produciendo? ¿De dónde nace Rojo? ¿Por qué Rojo? Ah, me brinqué unas cosas, voy a tratar de ser breve. Ah, Mis no, papás, no tengo prisa. El tiempo que tú quieras, yo no tengo problema. mis papás mueren cuando yo tenía 13 años. Ah, Mi mamá le dio un cáncer y mi papá murió de tristeza, yo creo, murió 2 meses después mi papá. Entonces, cuando yo era el menor, mis hermanos se casan, otros ya vivían fuera de la casa. Entonces, a los 15 años yo estoy viviendo solo en mi casa, la casita donde crecí. Am, y como era donde yo empezaba a soñar, quería hacer música, pero y yo todavía lo soy, pero en aquel entonces no solo era introvertido, sino que era tímido también. Entonces, imagínate un chavo así, medio con dudas y todo eso. Y cuando tengo ese reencuentro con Dios, es cuando yo digo, esto que conocí de que soy perdonado, que puedo vivir libre y que Dios tiene un plan para mí, yo quiero que otros conozcan. Y lo único que yo podía hacer era tocar guitarra y tenía ideas de canciones y empiezo una banda. Inmediatamente empecé una banda. Invité a unos amigos de ahí y
Después el baterista se vino a vivir a Estados Unidos, entonces necesitaba un baterista y le hablé a otro que se llamaba Rubén y le dije, ven y toca la batería. Ese Rubén es el que todavía toca en Rojo. Wow. Pero, y después pasó lo que te dije, me fui a México, voy con Marcos Witt, puse pausa a mis sueños cuando me fui con Marcos Witt porque yo pensé, voy a servir, y muy inspirado con lo de Zig Ziglar y lo que leía en la Biblia, voy a servir en lo de otro, voy a crecer, voy a aprender. No es tiempo de mi banda. Tenía el sueño, pero sentía que no había luz verde. Entonces y lo que sí yo me acuerdo de decidir clarito, Yamil, fue, voy a dar todo de mí en la visión de Marcos. Entonces los discos de Marcos no son los más perfectos técnicamente que hicimos en los 90s, pero creo que había mucho corazón ahí, mano. Había mucha entrega en todos. Y entonces pasa el tiempo y después de 2, 3 años empieza en mi corazón otra vez a despertar la idea de Rojo. Bueno, no se llamaba Rojo, pero hacer una banda. En ese tiempo toda la música era muy enfocada con teclados y esa onda, y a mí siempre me había gustado el rock. Entonces yo pensando, vamos a hacer una música y va a ser más rockcito y va a ser cosas así. En eso conozco a Linda. Estoy produciendo un disco de Marcos Witt donde Marcos quería mariachi, mano. Y el único mariachi que yo conocía que fueran cristianos era uno que tenía la familia Moreno. Entonces vine a Tucson, Arizona, a grabar a la familia Moreno, y una de las violinistas en el mariachi se llamaba Linda, que después me casé con ella. Por eso ese es mi disco favorito de Marcos, donde hay boleros y mariachi. Te cambió la vida literal el disco. Sí, mano, literalmente. Pero entonces, a todos los que yo les platicaba de Rojo, me decían, ¿cómo que vas a dejar de tocar con Marcos Witt? Es lo que todo músico quisiera. ¿Cómo que vas a salirte para comenzar? ¿Qué cosa? Una banda y de rock. Esto no va para ningún lado. O sea, me lo decían varios. Entonces, ya mejor no le decía a nadie, pero todavía estaba en mi corazón. Entonces, cuando empiezo a noviar con Linda y le platico, y ella me dice, dale, si Dios te lo puso en el corazón, dale. Y esto era la primera que me decía, dale, ¿me entiendes? Todo el mundo me decía, no, ¿cómo se te ocurre? Una tontería, aquí ya estás armado. Y entonces, aunque ya estaba en el corazón, no sentía la luz verde de darle. Empiezo a hablarle, le hablo a Rubén, le hablo a Osvaldo. Yo quería que Linda cantara, mi esposa, pero ella me dice, no, pues mi mamá no nos va a dejar salir a conciertos y esa onda por el estilo. Y ella es la que me dice, ¿por qué no invitas a mi hermana, Annette, que es la que cantó en el primer disco de Rojo? Entonces invito a Annette, hacemos la banda desde el 97, pero grabamos hasta el 2001. No es que no pudiéramos grabar, porque yo tenía acceso a estudios, no era eso, simplemente yo no sentía que estábamos listos para lo que estaba en el corazón, comunicarlo claramente, ¿me entiendes? Porque ideas musicales no es suficiente, al menos en lo que yo quería hacer, tenía que haber la mezcla perfecta, ¿no? Canciones, y no habíamos tocado mucho juntos, empezamos a tocar desde el 97, yo viajaba con Marcos, pero luego viajaba, o sea, aquí en lugares cerquitas tocábamos, la banda se llamaba primero Altas Tendencias, pero no le digas a nadie, Altas Tendencias. Ok. Está interesante el nombre. Entonces, después de eso, decido sí darle a Rojo. Antes de ponerle play a todo eso, voy a hablar con Marcos. Y dije, ya estuvo. O sea, produzco en canción, viajo con Marcos, vivo en Houston, y le voy a decir a Marcos que ya no quiero o ya no voy a hacerlo eso con él. Pensé, adiós, aquí ya se acabó todo. Entonces, Marcos, lo invito a desayunar. Estamos hablando. Le estoy platicando las razones, el por qué, desde cuándo, lo que quema en mi corazón, lo que siento que Dios está poniendo acá para comunicar a otros, y él me está oyendo. Termina y me dice, ok, luego le pegó a la mesa.
¿cómo te ayudo? Wow. Así me dijo. Lo normal de cualquier persona hubiera dicho, bueno, pues ahora te rascas con tus propias uñas, mucho gusto, gracias, ahí nos vemos, me voy a buscar a alguien más. No, Marcos, lo opuesto, me dice, ¿cómo te ayudo? Le dije, pues no tengo dinero para hacer el disco, hagámoslo. Y, y así es como arranca Rojo. Wow. Marcos, la verdad que ha apoyado a mucha gente y ha sido significativo en muchas carreras. Este, Muchos. Qué bueno que no nos pidió un porcentaje a todos. O bueno, quizá debió haberlo hecho, aunque sea un poquito, sería muy rico. no, pero en cierta forma sería justo, pienso yo. Yo Este, creo que sí. sí, yo creo que sería justo. Este, pero nada, eso es otro tema, dejémoslo ahí. De- voy a tomar nota de eso, mano. No le voy a decir a Marcos para que no se nos vaya encima, pero Este, ahora que dices eso, hace muchos años, eh, yo trabajé mayormente secular. Yo me crié en la iglesia. Mi sueño era hacer música cristiana y mi sueño de adolescente era algo como canción, donde pudiéramos educar a la gente y pudiéramos hacer ciertas cosas. Pero yo era muy rebelde, yo tenía mi pelo largo, andaba así en botas, y aunque no era metalero, parecía un metalero. Me decían el cristiano impío. Entonces, pues eso de cierta forma, pues no me abrió las puertas a los cristianos, porque en esa época ellos no iban a andar conmigo, porque yo no me iban a aceptar en ninguna iglesia. Y empecé a trabajar secular. Papá Dios me abrió esas puertas. Y en un momento dado estaba en un restaurante con un cliente y llegan, eh, uno era de EMI y el otro era creo que era de Sony. Y llegan a la mesa y se sientan a hablar. Y, ¿qué estás haciendo? Bla, 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 bla. Y de momento sale este tema. Dice, pues nosotros, como la música cristiana está vendiendo un montón, eh, compramos un disco cristiano, lo compramos por tanto la licencia, nos dieron 1000 discos incluidos, que nada más con vender esos 1000 discos ya nosotros recuperamos. Porque esa gente está bien desorganizada. Y tienen mm, clientela, pero están totalmente desorganizados. Realmente pues, no saben hacer los negocios. Y nosotros lo único que nos cuesta es buscar un tipo que hable el lenguaje de ellos, que vaya a la radio de ellos para que lo promocione. Y eso fue como que, wow, eso fue una cachetada muy, muy fuerte. Al sol de hoy creo que hemos mejorado en eso. Pero la lección aquí es que debemos estructurarnos y verlo como una industria. No podemos seguir viéndolo. Y es como una iglesia. La iglesia es un ministerio, pero tiene que operar como un negocio para poder generar las finanzas y administrar sanamente. Y la música es lo mismo, es una industria en términos de que opera como una industria, aunque tenga un fin ministerial. Y yo creo que seremos mucho más efectivos. No sé por qué me acordé de esa historia, pero me gusta compartirla para que tengamos conciencia de que seríamos mucho más efectivos si nos organizáramos, y conociéramos más del negocio, hablando ahora de eso de, de la comisión y la regalía y eso. yo creo que eso es cierto. Y yo creo que el mal en todo eso es de que muchas veces los músicos somos más hacia la onda más bohemios y más eh, componer y mi tiempo con Dios y mi tiempo así, mi tiempo así, y de repente pensamos que los negocios no hay que ponerle importancia. Y yo creo que es muy importante el orden. Y Dios no está peleado con el orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y lo que hizo, puso orden. Y yo creo que Dios no está peleado con el orden. Y yo creo que es muy bueno. Yo ahora me encanta decirle a los músicos que están comenzando, me encanta decirles, mira, define tu visión, número uno, ¿verdad? ¿Por qué vas a hacerlo? ¿Para qué vas a hacerlo? ¿Por qué? Porque los sacrificios que hagas cuando vayas a un lugar y no te dan ni para la gasolina, cuando otros te dan una puñalada en la espalda, eso que no te mueva. ¿Por qué? Porque te va a estar moviendo tu visión. Esa visión que tú tienes te va a ayudar a que pum, pum, vas a seguirle. Y luego, después de eso, pon orden. Si tú no tienes el talento para tener orden, para llevar una agenda,
para administrar, dáselo a alguien de confianza. No trates de tú de hacer todas las cosas. Y yo creo que eso es vital. O sea, es muy bueno eso que dices porque yo creo que todos nosotros, a veces yo trabajo con ingenieros de mezcla y me dicen, ¿sabes qué? Te va a escribir mi esposa porque yo se me olvida el invoice y se me olvida esto, pero ella te va a mandar. Eso es hacer equipo, ¿me entiendes? A veces puede ser tu esposa o a veces puede ser alguien más, pero yo creo que es muy importante, buen punto que traes. Sí, sí, sí. Oye, Emanuel, ha cambiado mucho la industria. ¿Cómo has hecho para aclimatarte a todos esos cambios? Ah, déjame lo digo así. Eh, yo honestamente, yo ahora tengo 44 años y eh, ya tengo muchos años haciendo música o en estudios de grabaciones o en plataformas o en reuniones. Algo que a mí me gustaba hacer aún sin invitación, me metía a las reuniones de Marcos con sus abogados, con los contadores. Yo me metía con una mosca en la pared a escuchar. Um, y, uh, pero no solo en esos lugares, sino estando en lugares, en conciertos que son muy grandes o en conciertos que son pequeños. Yo creo que la necesidad de la gente sigue siendo igual. Necesitamos propósito, necesitamos dirección, necesitamos una visión clara. La mamá que es mamá soltera, el papá que acaba de perder el trabajo, el chico adolescente que anda confundido qué carrera o si debe comenzar con la novia o si debe esperarse, todos tenemos un vacío que necesitamos llenar. Entonces, esa necesidad de Dios que tenemos todos, la necesitamos llenar. Y la música ha sido un vehículo poderosísimo para, vehículo, dije, para realmente compartir mensaje. Ah, eh, creo yo que más y más lo que la industria está pasando, que está más accesible por lo que pasa en las redes sociales, porque podemos poner un canal de YouTube, es más fácil llegar a la gente. Pero lo mismo que lo ha hecho tan fácil, ahora es una selva, o sea, es mucho ruido lo que hay afuera. Entonces, yo creo que la clave no con la mentalidad de, oh, yo quiero sobresalir más que, sino, ¿qué tengo yo que les sirva a las personas, que les sirva a otros, que traiga la paz que buscan, que traiga dirección que buscan? ¿Cómo puedo yo apuntarles hacia Dios, hacia Jesús? Eso es lo que ahí me mueve. Entonces, uh, no es que yo quiera hacer un Me Too en el sentido de, bueno, él hace eso, yo también. Él hace eso, bueno, yo también, uy, él ha hecho eso, yo me estoy tardando, tengo que apurarme para yo también. No solo ser un yo también, sino ver cómo podemos servir a la gente realmente. Se dice que la carrera de una banda, de un músico, es más o menos 5 años, y si bien te va, 10 años o más. Eso en cristiano o del mercado general. Um, pero si solo nos enfocamos en, bueno, ¿cómo puedo mantener mi carrera? ¿Cómo puedo mantener mi trabajo? ¿Cómo puedo mantener mis redes? ¿Cómo puedo tener más likes? Si te dedicas a eso, híjole, sí vas a tener una carrera corta, pero si te dedicas a cómo puedo servir, cómo puedo ayudar, y como tú dijiste, como la industria está cambiando y la manera de llegar a la gente ha cambiado, um, yo creo que es importante decir, bueno, ¿cómo sirvo a la gente? ¿Cómo sirvo a otros? Yo creo que eso es clave. Yo creo que se nos olvida mucho que la vida cristiana es servicio. Jesús lo que hizo fue servir. Y con quien único Así, peleó fue con los religiosos. exactamente. Es a los que les hizo Pancho y es a los que les tiró la mesa. Y fíjate, aprovechando que estamos en cuarentena, muy interesante que no hemos ido a la iglesia en un mes y medio en muchos lugares, ¿cierto? Ujú. Pero, pero eso nada más demuestra que la iglesia no es el lugar, la iglesia somos Sí. nosotros.
Nosotros somos los que hacemos la diferencia. Y si tú lees Hechos, te fijas que en Hechos no había esos templos. La iglesia era en casas y la iglesia era crecer juntos y servir. La iglesia se juntaban, sí, se juntaban, pero se juntaban nada más un rato para animarse y luego ser la iglesia afuera. Y yo creo que este tiempo, yo creo que después de esta cuarentena, Yamil, después de esto, si seguimos haciendo iglesia como lo hacíamos antes de la cuarentena, es porque alguien está leyendo la Biblia equivocada, porque si tú lees la Biblia, es servir a otros, es ayudar a otros, es levantar a otros. Es que si yo tengo aquí de mi arroz y de mis frijoles, llevarles a otros de mi arroz y de mis frijoles. O sea, de eso se trata. Eh, y en este caso que estamos hablando en el contexto de músicos y de ingenieros de grabación, ingenieros de audio, es servir. O sea, si sirves vas a tener una carrera muy larga y vas a poder bendecir a muchos. Amén. Oye, Manuel, yo tengo un conflicto, un mixed feeling con la industria de la música cristiana. Este, y es el siguiente. Creo que la herramienta más poderosa para evangelizar que tenemos es la música. Tú paras a un pastor en una Ujú. esquina y la gente a una milla lo huele y busca la forma de pasarle por el lado para que el tipo no le predique. En cambio, tú le pones música y la gente se para, escucha y de momento dice, adiós, es cristiano, pero está chévere, y se la llevan. Y ya la tienen sembrada en sus corazones y la palabra no torna atrás vacía, pero llegó. Es- Ese predicador Exacto. que no llegó porque simplemente se quedó en el aire y se disipó, no hizo nada. Lo que quiero decir es que la música tiene un poder de acceso que no tiene un predicador regularmente. Entonces, veo que cada vez la industria más se va a hacer música centrada en la iglesia, lenguaje de iglesia, que solo la persona en la iglesia lo entiende y no estamos utilizando la música para alcanzar nuevos creyentes. Yo sé que hay un huevo gallina ahí, este, pero no quiero prejuiciarte con mi comentario. ¿Por qué Ujú. pasa eso? Yo creo, yo honestamente creo que la diferencia en una ciudad lo hace la iglesia local. O sea, yo ni siquiera sé en qué ciudad vives. ¿Qué ciudad vives? En San Juan, Puerto Ok, Rico. tú vives en el mero bello San Juan. Yo vivo en Tucson, Arizona. Con todo y que te respeto y te quiero, tú no eres una diferencia en Tucson, Arizona. Definitivamente. Así como, así como yo no lo soy en San Juan. Ah, ahora, si hablamos de la iglesia local, claro, nos ayudamos, nos apoyamos, todos por el estilo, pero la diferencia en Tucson, Arizona, soy yo y con otros que piensan como yo y que queremos hacer cosas como yo. El problema muchas veces es que no podemos llevarnos bien unos con otros. Y entonces, si yo en mi iglesia, siendo nosotros la iglesia, usamos la música para que otros conozcan a Jesús, eso está increíble, como tú lo estás diciendo. Pero si yo tengo bronca con que alguien más, aunque yo tenga talento de hacerlo, pero no lo hace, y alguien más lo hace, y y a mí no me gusta, y le echo bronca, es muchas veces lo que nos ha molado, nos ha dañado a nosotros en la iglesia, que no dejamos que alguien más quiera hacer algo. Si alguien tiene un ministerio que Dios le está hablando o que ellos sienten que deben hacer y no nos gusta, como que le echamos tierra. Y así ha pasado con ciertas áreas de la música, creo yo. Hey, como no es mi onda, no me gusta. Nos pasó a Rojo, al principio nos cancelaban conciertos, mano. Decían, no, los chicos se van a ser más rebeldes. ¿Qué es eso que vamos a traer las guitarras eléctricas y distorsión? Una vez en un país, en medio de una gira, se cancelaron el resto de ciudades, 3 que faltaban, porque alguien en televisión empezó a echarle a nosotros. Y yo nuestras canciones están llenas de Biblia, nunca han estado en un concierto, ¿cuál es la bronca? Pero entendí, oh, se sienten amenazados. Triste, pero cierto. Pero yo creo que es padre que hay una generación diferente de personas
que piensan diferente y usar eso como vehículo. Yo creo que eso es clave porque, o sea, tú dices, ¿por qué usamos tanto lenguaje cristiano? Y es cierto, o sea, yo no voy al supermercado y si alguien me dice, hey, esta barra de pan también es tuya, yo no le contesto, amén, ¿no? ¿Verdad? Yo le digo, sí, es mía, o sea, uso mi lenguaje normal, ¿cierto? Y yo creo que es importante valorar esas cosas también en la iglesia, pero yo creo que va más hacia la onda de pensar en unidad. Y es en lo que yo creo debemos trabajar, porque pasa en la iglesia, pero también pasa, por ejemplo, en la comunidad de músicos, ¿verdad? Yo oigo el disco de alguien y mi instinto es, yo hubiera tocado mejor. ¿Por qué tocó ese redoble en la batería? Digo, no lo digo, pero muchas veces los músicos tenemos esa onda. En vez de quitarnos esos filtros y decir, wow, qué chido está eso, mano, felicidades. Y le texteas al compa, hey, felicidades por el nuevo disco, felicidades por la nueva canción, pero no. ¿Por qué? Porque ando en mi rollo. Creo que esa parte de la humanidad, todos luchamos con eso y nosotros en la iglesia creo que debemos ser más, ¿cómo se dice?, intencionales en cambiar eso. Sí, sacamos el ego a pasear. Sí, Sí, y nos ponemos nosotros en el centro. O- cierto. Oye, Manuel, veo que tu camisa dice AMIEC, he visto un montón de cosas tuyas. Háblame de esa Sí. experiencia, de esa iniciativa que tienes. Oh, mira, nosotros, yo me asocié hace unos años con un cuate e hicimos una marca de bajos y guitarras. Después la sociedad se acabó seguimos literalmente super cuates y después retomé yo ahora con ANMIEC la idea de hacer instrumentos, bajos y guitarras, pero que tuvieran muchas de las cosas vintage que me gustan de algunos instrumentos viejitos que tengo, cierta comodidad, cierta reacción que tiene el embobinado en unas pastillas y las ondas pasivas, cuál preamp, todo ese tipo de cosas que yo he ido aprendiendo y disfrutando y preguntando a otros amigos y lanzamos ANMIEC. ANMIEC es una empresa que hace bajos y guitarras, pero que tienen características que están muy al nivel de instrumentos súper caros. Hace 2 años fuimos al NAM por primera vez y yo pensé, híjole, a lo mejor es muy temprano porque somos una compañía muy joven, pero ya cuando decidí hacerlo dije, no, es el mejor momento. Prueba nuestro instrumento. Enseguida, literalmente enseguida teníamos de vecino a una marca así custom de bajos impresionante. Entonces la gente venía a tocar nuestro instrumento y le decía, ahora sí, ve, después de tocar esto, ve y toca ese de $6,000, ve y toca aquel de 4,500 y dime cuál te gusta más. Volvían y decían, no inventes, está más cómodo. Y no inventes, son las mismas pastillas Aguilar, el mismo o sea, cosas muy padres que han pasado. Y otra vez, yo creo la gracia de Dios ahí ha sido muy chida. Armando Ávila, que es un productor en México, Ujú. yo no lo conocía, pero alguien me dice, oye, ¿viste el live que hizo Armando Ávila? No, no lo vi y me lo mandaron. El cuate tenía un bajo ANMIEC en su estudio y está diciendo, ANMIEC para allá, ANMIEC para acá, está increíble, tengo 2 meses usándolo y yo estoy como, ¿y cómo? O sea, ¿qué pasó ahí? Entonces ya conseguí su teléfono y le digo, oye, hermano, gracias, qué chido que le has echado porras. Pero ha habido ahí una gracia de Dios muy, muy linda en todo eso de ANMIEC. Wow, buenísimo. ¿Qué significa AMIEC? Si se puede saber. ANMIEC, tenemos 3 hijos, Angelo, Michael y Eric. ANMIEC. Ok. Yo me lo imaginé que venía por ahí, pero no lo podía armar. Porque creo que SOAME igual son siglas. Sí, Ah, ok. sí. Soame es Sebastián Holguín y Angelo, Michael, Eric. Ah, ok. Soame. Ok. Pero
el nombre se quedó en Soame y soy súper cuate con Sebastián y, ¿me entiendes? Muy Ok, chido. ok, perfecto. Ajá. Nada, Emanuel, una vez más, muy agradecido. Oye, no hemos hablado casi de producción, nos fuimos por otro lado. Oye, mano, sí, ahí después hacemos otro. Um, no quiero ocuparte mucho más tiempo. Estoy muy agradecido y honrado por esta oportunidad que me das de conocerte un poquito más en profundo, al igual que los amigos. Me acabo de dar cuenta que no sale en Facebook, pero igual lo subo. Se lo salió por YouTube, pero YouTube no es mi área donde tengo más impacto. Nada, Dios sabe por qué. Órale. Este, Nada, acabo ahora, lo subo. Igual, de verdad que ha sido un gusto. Como te digo, el de Independencia me parece que es un disco que es una obra magistral. ¿Cuándo viene el otro así? Órale. No sé, ojalá pronto, mano. Estamos ahí trabajando en unas cosas y bueno, ya este año viene algo nuevo de Rojo, así que con el Sí, favor de Dios. sí. No, no, o sea, no quiero menospreciar lo otro, pero siento que Independencia tenía un edge y un elemento arriesgado que lo hace muy, muy particular. Sin querer faltarte respeto. Y de verdad, espectacular el proyecto y todo lo que lograron con eso. Igual, todos sus discos son fenomenales, pero este disco a mí personalmente me marcó escucharlo un montón y me gustó. Y de hecho, ese fue el disco favorito de mi hijo mucho tiempo y lo estuve escuchando hasta Órale, que no qué lo chido. aguantó más. Se cansó. Porque tú sabes que mi mamá decía que lo poco agrada y lo mucho enfada y te empacha, te Es empalaga. cierto, Así, es así de cierto. duro le dio. Nada, Emanuel, Qué chido. una vez más, muchas gracias. Estoy a tus órdenes en lo que te pueda servir. Este, ¿Tienes canal de YouTube? Sí, tenemos canal de YouTube que se llama Emanuel Espinosa Oficial. Ahí hablo de algunas cosas, cómo se produjo, es una serie de videos que hago tomo algunas canciones que he producido y explico de cómo nació y un poco cómo se desarrolló la cosa. Y hay otros tips para músicos y hay cositas, visítelo. Oye, buenísimo. No, no sabía. Voy a tener que meterme ahí a aprender también. Nada, saludos a la familia. Te envío un abrazo quiropráctico y bendiciones. Y que tengas un buen fin de semana. Y a los amigos, cuando vean esto, eh, si les gusta toda esta iniciativa y toda esta loquera de los videos, la bitácora, los tornamesas y todas estas cosas que hacemos y las tertulias, denle like a la página para que le lleguen notificaciones, para que juntos podamos seguir aprendiendo y compártalo para que seamos más cada vez. Así que me despido, les deseo un buen fin de semana y por aquí les dejo un par de videitos de ciertas otras transmisiones que deberían chequear. Bueno, un abrazo. Chao, bambinos. En las sesiones hay una atmósfera y muchas veces es de tensión. El ingeniero es otro músico más. No todos los músicos son nerds. 1, 2, 3, 4. Algo que me arrepiento porque no tenía por qué haberlo hecho. Por eso no tengo que decirlo aquí. Esto es algo que me apasiona tanto que no puedo imaginarme haciendo otra cosa, mano. El que no solamente es cantar y tener una buena banda, ¿no? Es aprender a tener un buen equipo. Es una obra de arte, o sea, no porque la hayamos hecho nosotros. Ah, ok. Entonces, para la próxima, ya sabemos que hay que... Un par de oraciones, las lecciones más importantes. La canción más difícil que he escrito es... De todas estas entrevistas me encantó esta, porque no es una entrevista, sino una charla donde hablamos de cosas que nunca me van a preguntar. Yo creo que podría decir, te amo, Jesús, de una forma completamente diferente